Hola amigos y amigas de la comunidad de BTG Pactual en Chile. Les damos la bienvenida nuevamente a nuestra revisión semanal de los mercados y como es tradición, partiremos revisando lo que pasó la semana pasada con las principales macro clases de activos. Una semana que coincide con el término del mes de marzo y también con el cierre del primer trimestre, así que revisaremos también cómo fue el desempeño de las diferentes macro clases de activos al cierre del año de 31 de marzo del 2023. La semana pasada vimos que los activos de riesgo, esto es acciones globales y commodities, muestran un desempeño positivo. En el caso de la renta variable global, el índice muestra una rentabilidad de 3,56%, mostrando de alguna forma que hasta ahora lo peor de la crisis bancaria estaría quedando atrás. En regiones como Europa, liderando los resultados del mundo desarrollado y Latinoamérica por el lado del mundo emergente. Los commodities, que bueno, al cierre de la semana pasada no incorporaban estos recortes adicionales que anuncia el fin de semana la OPEC de producción de crudo. De todos modos, sí reflejan un mejor sentimiento por parte de los inversionistas y un rebote de 2,5%. Tanto el dólar a nivel global como la renta fija internacional muestran un retroceso. Y a nivel de mercados locales, el IPSA lidera en la rentabilidad en relación a la renta fija. Se termina la temporada de resultados para el primer trimestre del año 2023 con el reporte de resultados de Ripley y el anuncio de la venta del negocio de centros comerciales que tenía en conjunto con Mallplaza en un valor cercano a lo que estaba reconocido como fair value en sus estados financieros. El peso chileno, una semana más de recuperación, transando bajo los 800 dólares, 800 pesos por dólar, perdón. Si vemos a nivel internacional, la renta variable, como ya había adelantado, Europa y el sector bancario en particular son los que lideran en rentabilidad, mientras que en emergentes, Latinoamérica muestra un rebote de 5,7%, explicado por el buen desempeño principalmente de Brasil, tanto en bolsa como en moneda, donde vimos que el día jueves el ministro de Finanzas finalmente anuncia el nuevo marco de política fiscal que tiene una cara positiva y una cara negativa. Por el lado negativo, se permitirá el aumento del gasto fiscal por encima de los índices de inflación, algo que no estaba contemplado en la antigua marco de disciplina fiscal. Sin embargo, este incremento no podrá superar al 70% del crecimiento de los revenues, mirando siempre los ingresos del año previo. En el neto, el mercado celebra el anuncio, dado que había incertidumbre, si se habían hecho ya modificaciones o se consiguieron los votos para hacer estas modificaciones en la regla fiscal en el Congreso. Sin tener algo concreto, el mercado había castigado a Brasil y a su moneda. Y adicionalmente, se había hecho alguna crítica por parte del Ejecutivo a la independencia absoluta que tenga o tiene actualmente el Banco Central. Así que el mercado recibe con buenos ojos esta medida, que en el neto, con las buenas y con las malas, finalmente baja un poco la incertidumbre. En la parte de renta fija global, tenemos que los índices de más riesgo, esto es emergente, tanto high yield y en Latinoamérica en particular, como en mercados desarrollados globales, son los que lideran las ganancias, 1,63% en el caso del índice global de high yield, que había llegado hasta hace 2 semanas a un nivel de spread bastante elevado para el contexto de un año, si no tenemos recesión, estaría por sobre su promedio prácticamente en todas las regiones. A nivel de monedas destaca el real, como ya lo había mencionado, 3,6% arriba, mientras que en la otra vereda el rally que vimos en el yen desde los 153 aproximadamente empieza a perder fuerza en la medida que también se especula que el Banco Central de Japón eventualmente haría alguna modificación o flexibilización de la compra abierta de instrumentos en el mercado. Por último, respecto a la semana pasada, tenemos que en el mercado de commodities el petróleo rebota con fuerza. Seguramente algo ya había filtrado de la noticia o el anuncio de decisión de recortar la producción por parte de países miembros de la OPEC y lidera las ganancias con un rebote de 9,25%, mientras que en metales el hierro 6,4% y el cobre relativamente plano.
Con todo, en el trimestre vemos que lado izquierdo, barras azules, medido en dólares, las acciones globales terminan con una rentabilidad en estos 3 meses de 7,3%, bastante positivo, considerando que históricamente el índice agregado de acciones a nivel mundial renta anualmente entre un 7 y un 8%. Ya estaríamos con eso en el bolsillo prácticamente en un cuarto del año y sobre todo considerando que este primer trimestre estuvo bastante noticioso con noticias que en el margen agregan o incrementan la probabilidad de recesión. La renta fija global, con caída en tasa de interés principalmente, también muestra un rendimiento positivo de 3%, mientras que los commodities no alcanzan a recuperar las pérdidas de las semanas previas y cierran con una caída de 5%. La tendencia depreciativa del dólar a nivel global, en este caso contra las monedas desarrolladas, se mantiene. Esto partió en noviembre aproximadamente del año pasado y se deprecia un 1% en el trimestre. Mientras que respecto a activos locales, por lejos, el ganador fue el peso. Esto es una caída en el nivel del tipo de cambio, es una apreciación de nuestra moneda en relación al dólar. Ya estamos transando para tener el contexto largo de las cosas. Tipo de cambio real, aproximadamente un 2%, máximo 3% por sobre el promedio desde el año 91 hasta septiembre del año 2019. Todavía queda un castigo en relación a esa medición, a esa ventana, pero estamos muy cerca de lo que era el valor en términos reales, nuevamente repito, previo al 18 de octubre del año 2019. Noticias relevantes, tenemos la publicación del IMASEC hoy en la mañana, que decepciona al mercado. Ya habíamos visto la semana previa que los indicadores sectoriales también mostraban una tendencia negativa. Con esto, obviamente, el movimiento, si uno mira al IMASEC agregado o el componente ex minería, que es el que tira hacia abajo principalmente el índice, está rondando el 0% en términos interanuales. Una economía que no crece, pero que tampoco está en un escenario base de recesión profunda, como era el escenario base que tenía el mercado descontado hace prácticamente 3 meses. Sin embargo, todos sabemos que mantenerse en cero crecimiento no es algo bueno para la economía local. Y si vemos la separación entre la contribución del IMASEC minero en el gráfico de la izquierda, las barras grises, versus el no minero, prácticamente toda la caída en el COVID, esa recuperación fuerte que se ve, esta caída o normalización, como me gusta llamarlo en el caso del año 2022 al cierre, se debe principalmente al factor no minero. Y en la parte de la derecha vemos que la mayor resiliencia se da en el componente de servicios, que es la línea negra, la más oscura que se ve en esas líneas de evolución desde el año 2020 a la fecha. Minería, la barra o la línea, mejor dicho, gris, sigue en terreno negativo y obviamente está restando en el margen al crecimiento económico en Chile. Y esto es relevante porque tendremos esta semana decisión de política monetaria en Chile, para ser más específico mañana. También una actualización del escenario base que está planteando el Banco Central y veremos qué tan diferenciado o tan desviado está de lo que hoy por hoy tiene descontado el consenso de mercado. En este punto, acá este gráfico nos muestra qué es lo que tiene implícito el mercado de tasas respecto a la trayectoria futura de la tasa de política monetaria, que hoy por hoy se encuentra en 11,25%. Y podemos ver que la línea verde, la que es continua, versus la que es punteada, que era el escenario implícito a principios de año, descuenta o sigue descontando que la primera caída o el primer recorte de tasa de política monetaria en torno a 50 puntos base se daría más o menos en el mes de junio, ¿ya? Para seguir con estos recortes con fuerza y en un plazo de un año hacia adelante, o sea, a abril 2024, tendríamos una tasa de política monetaria, una TPM, en torno a 7%, en un plazo de 2 años en torno a 4,5%, llegando a una tasa terminal que estaría levemente sobre ese 4%. En términos reales, si la inflación converge nuevamente a un 3%, estamos hablando de una tasa de política monetaria real de UF o inflación más 1,25%. ¿Ya? Eso es lo que tiene hoy por hoy descontado el mercado. En el contexto internacional sería
uno de los países con el recorte más agresivo en tiempo y también en magnitud a nivel global. De hecho, eso es lo que se puede desprender cuando uno mira la forma, la pendiente de la curva de tasas. En el gráfico que estoy mostrando, en verde, tenemos las tasas reales, que hasta plazos de 2 años está por encima del 2,5% y luego converge a una tasa en el plazo de 5 años hacia adelante a un nivel de UF más 1,5%. Tasa real positiva prácticamente a lo largo de toda la curva. Y con el diferencial de inflación, agregándole en el neto 3,5%, vemos que la curva nominal también se encuentra con una pendiente bastante negativa, reflejando de este modo la eventualidad de estos recortes de tasa de política monetaria de forma agresiva en timing, en tiempo, pero también en su magnitud. Por lo mismo, uno podría anticiparse y pensar si las tasas van a caer, esto sería muy bueno para la renta fija como clase de activo. Por lo mismo, y acá vamos a hacer zoom para que se pueda ver bien los colores rojos y azules, evaluamos, ahí se ve bien, evaluamos los últimos 7 ciclos de recortes de tasa de política monetaria desde el año 2002 a la fecha. Vale la pena destacar que la tasa de política monetaria se implementa en términos nominales desde agosto aproximadamente del año 2001 y importante en el cuadro de arriba, podemos ver exactamente ese cuadro, podemos ver que en los últimos 7 ciclos de recorte de tasa de política monetaria, si separamos 4 micro clases de activos o estrategias, siendo la primera de la izquierda, lo que se denomina intermediación, es invertir prácticamente en money market o en depósito a plazos. El segundo, invertirse en un eh, índice o cartera de renta fija corporativa, bonos de empresas, con una duración aproximada de 3 años y más de 90% indexado UF. La tercera sería una estrategia que invierta solamente en papeles de gobierno y la última sería invertirse en el fondo E de la AFP, que tiene más duración, más gobierno y también una mezcla de UF. En 6 de esos últimos 7 ciclos de caída de tasa de política monetaria, la renta fija corporativa le ha ganado prácticamente a todo. Y lo más relevante, que es una pregunta muy válida en estos tiempos con la tasa de política monetaria muy elevada y por lo tanto las tasas de retorno de los depósitos a plazo también en un nivel bastante atractivo, si vale la pena quedarse invertido en el ciclo de recortes en depósitos o cambiarse a papeles corporativos. Y si la historia se repite, vemos que conviene hacer ese cambio, pasarse de los depósitos a plazo y empezar a comprar bonos corporativos a través ya sea de fondos mutuos, fondos de inversión o papeles directos, ¿ya? ¿Cuáles son los matices y diferencias que tenemos en relación a estos 7 ciclos anteriores? En primer lugar, hay un buen nivel de devengo hoy por hoy en la parte corta. Niveles de tasa de política monetaria como el actual no los veíamos prácticamente desde mucho tiempo, ya a principios de los años 90. Y en segundo lugar, también hay una buena parte de esta caída en la tasa de interés que está de alguna forma implícita en los precios del mercado. Y vimos la forma de la curva. Así que esas dos cosas le juegan en contra a eventualmente que la historia se repita. Pero creemos que en un horizonte de inversión superior al que aparece acá, que no lo dije, pero son 12 meses, ¿ya? Están las condiciones para eventualmente que la renta fija como un todo le gane a la intermediación o los papeles de depósito a plazo. Y el cuadro de abajo muestra el mismo análisis, pero en 12 meses plazo, cómo renta cada índice, pero en vez de medir desde que parten los recortes de tasa de política monetaria, medir 3 meses antes, que es prácticamente pararse hoy y pensar que en 3 meses más el Banco Central empieza con estos recortes de tasa. No es tan obvio que adelantarse a los primeros recortes paga, cambiarse del money market a los índices corporativos, sino que al parecer tener paciencia y estar más cerca del primer recorte históricamente ha tenido mejor desempeño. Esa es la historia, veremos qué termina pasando con este eventual recorte de tasa y esperemos que dice también el informe de política del Banco Central. Para terminar, esta semana, datos en una semana corta, tanto en Chile como en el resto del mundo. Tenemos, o ya tuvimos hoy, datos de PMI en la manufactura en Europa, que se ubican en línea con lo que esperaba el mercado.
La actividad económica en Chile que finalmente se ubica por debajo, se esperaba 0,4, perdón, se esperaba 0% para febrero interanual, finalmente fue menos 0,5. El dato final de PMI en marzo para Estados Unidos se ubica en línea con lo que esperaba el mercado y tenemos también lo mismo, algo de excepción en el caso de Brasil. Ya mañana en la madrugada tendremos el Banco Central de Australia manteniendo eventualmente la tasa de política monetaria, las órdenes de bienes durables en Estados Unidos, el Banco Central en Chile, que más que la decisión per se, que es mantener la tasa de política monetaria, nos interesa el comunicado. El día miércoles, dato de empleo a través de encuestas privadas como ADP, donde se espera una creación de 210.000 puestos de trabajo para marzo, menos de lo que fue el mes de febrero. La balanza comercial, que sigue bastante negativa, en torno a menos 70.000 millones de dólares mensuales en ese país. El índice PMI de servicios, que debería mantenerse en 55 puntos en China. Y el día jueves y viernes, datos de empleo oficial en Estados Unidos. Se espera que la tasa de desempleo se mantenga en 3,6%, con un mercado que, dado el bajo nivel de desempleo, creando un ritmo de 240.000 empleos por mes, va a seguir bastante apretado. Y en Chile, finalmente tendremos el día jueves el dato de inflación. Se espera un 1,1% para el mes de marzo, borrando obviamente lo que fue febrero, que fue una caída de 0,1%, pero que se ubica en línea un poco más arriba de lo que ha sido la historia de marzo en términos de inflación, pero también conversando con el contexto actual. Así que una semana más cargada a Chile, esta la que estamos viviendo, y estaremos atentos a cualquier actualización, sobre todo en el mercado de renta fija local. Como siempre, les damos las gracias y nos vemos el próximo lunes.